Si faltaran 2 meses para el partido, ¿sabes lo que sería? No, hay una reglamentación. Es suspensión al jugador hasta tanto esté la contraprueba, pero el resultado no se modifica. Qué noticia, ¿no? Qué lástima para Perú. Para la chance de Perú. Sí. Bien, como siempre hay que ser muy responsable con la información. Se había dicho en las redes sociales y en otras fuentes que, por ejemplo, Edison Flores también habría pasado este dopaje. Sin embargo, lo único que se sabe, y se sabe además a través de esta cadena argentina, es que ha sido Paolo Guerrero, nadie más. Y que, por supuesto, los resultados los sabremos de boca de él mismo. No hay quien pueda confirmar esta información que no sea él. Ahora vamos a ver los tweets que han puesto sobre esta noticia el programa Sports Center, ¿verdad? De la cadena ESPN. Ahí dice más noticias del Perú. Paolo Guerrero dio positivo en el control de doping tras el partido con Argentina por las eliminatorias. Este fue el primer tuit que leímos hace unos instantes y con el que se da a conocer la noticia, ¿no? Así es. Tenemos el siguiente en pantalla. Se encienden las alarmas en Perú. Guerrero dio positivo de doping y quiere ir a Zurich a hacer un descargo. Guerrero se encuentra actualmente en Brasil. Tendría que hacer pues un largo viaje. Vamos a ver si esto es lo que hace. El tercer tuit dice: preocupación para Gareca. El Tigre se queda sin el goleador. Paolo Guerrero anotó 5 goles en las eliminatorias. Súmate a ESPN Fútbol Club, ¿no? Lo cierto es de que por más que este canal, este programa de televisión lo está dando como ya una noticia confirmada, hay que esperar, ¿no es cierto? Así es. Y justo hay que mencionar también que cuando dicen que el Tigre ya no contaría con Paolo es porque si es que esto fuera verdad, realmente la sanción sería de 2 años de inhabilitación para el jugador. Pero Gerson Taipe desde La Videna nos tiene más información. Gerson, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, compañeros? Efectivamente hay gran conmoción, hay una sensación, por supuesto, de tristeza aquí en la Vía Deportiva Nacional, donde está entrenando la selección peruana de fútbol. En este momento no podemos apreciar los trabajos del equipo nacional con respecto a la información que viene circulando básicamente por medios internacionales. Se quedan tan solo en ello, información que viene desde afuera. Oficialmente no existe una comunicación que daría a indicar un resultado analítico adverso, porque ese es el término que se debe utilizar. Doping o positivo este término se utiliza solo cuando existe una sentencia, una sanción al deportista implicado. Por lo tanto, sigue siendo un resultado analítico adverso del cual se estaría hablando. Insisto, hasta el momento no hay comunicación oficial al respecto. Lo único que se sabe, por ejemplo, es que para dar alcance sobre el tema es que la muestra justamente de este control antidopaje llega aproximadamente 21 días después de haberse realizado y tan solo se abre 48 horas después, porque también se ha leído mucho en las redes que los resultados salen 48 horas después. No, esto solamente se hace en eventos de alta importancia, llámese Juegos Olímpicos o Juegos Panamericanos. Entonces, normalmente se espera 21 días o 7 días, dependiendo justamente del laboratorio donde se ha realizado estas pruebas. ¿Dónde se realizaron justamente estas pruebas? Se realizaron en Colonia, en Alemania fueron estas pruebas que se realizaron de antidopaje en el partido ante la selección argentina. Lo que podemos decir en adelante son tan solo rumores que vienen señalándose de que ya existe una notificación a la Federación Peruana de Fútbol. Hasta el momento no ha salido nadie, ni su jefe de prensa, ni dirigentes a afirmar lo que se viene señalando en las distintas redes sociales y además en medios de comunicación. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando existe un resultado analítico adverso? Primero se le comunica a la Federación de Fútbol, en este caso a la Federación Peruana de Fútbol o a su presidente, luego al jugador y inmediatamente al club al cual pertenece. Ellos son los únicos 3 que serían notificados de existir un resultado analítico adverso. Posteriormente, ¿no?, ya tendrán que tomar la determinación las entidades correspondientes para saber qué es lo que viene a continuación, porque se sigue todo un proceso, ¿no?, según las normas que se dan en la Asociación Mundial de Antidopaje. Existe una prueba B, una contraprueba en todo caso, que es la misma muestra de la misma orina que se tomó en aquel partido. Esta se abre 72 horas después que el jugador haya aceptado la apertura justamente del laboratorio, sea por pedido del propio jugador, sea por pedido de la WADA o la AMA, que es la Asociación Mundial de Antidopaje, la misma Federación Peruana de Fútbol, la FIFA en todo caso, ¿no? Solamente en ese caso se abre la contraprueba o la muestra B y a partir de ahí se darán las investigaciones, se realizará justamente el proceso correspondiente para determinar si existió o no un doping en el caso de Paolo Guerrero. Siguen llegando mi información porque justamente lo que vengo comentándoles, compañeras, es información oficial, es lo que podemos compartir con toda la gente
a esta hora en el noticiero. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan al respecto allá en estudios? Dos preguntas, Gerson. Una sobre esta contraprueba que tú estás diciendo, es decir, tendríamos que esperar que en cualquier momento esta tarde, según nos han indicado, sería cuando se daría el resultado. Y lo segundo sobre los ánimos, ¿no? Porque ahí vemos el panorama desolado, donde tú estás en la Videna. Sin embargo, también nos comentan que más temprano estuvo ahí Juan Carlos Oblitas. ¿Les ha comentado algo de ustedes? Porque el ánimo debe ser triste, de tensión, como estamos todos los peruanos, evidentemente. Por supuesto. Por supuesto, hemos visto no solamente a los jugadores, sino a Ricardo Gareca, incluso se reunió en algún momento con algunos allegados del comando técnico, lo vimos con el rostro desencajado, molesto a Ricardo Gareca. Podrías tener un mal día, insisto, no podemos confirmar absolutamente nada porque no existe nada de parte de los medios oficiales, ¿no? Llámese club, llámese el jugador o la propia Federación Peruana de Fútbol. Sin embargo, tú me hablabas de la contraprueba o la muestra B, en todo caso, el resultado de esta se conoce 72 horas después que el jugador haya aceptado la apertura justamente del laboratorio. Esta se abre solamente si el Comité Olímpico, la FIFA, la Federación Peruana de Fútbol o el deportista deciden acceder justamente a la prueba B. Habría que saber en todo caso en qué día se notificó al jugador o a la federación o al club y en adelante si es que el jugador o alguna de las instancias que acabo de mencionar solicitó justamente una prueba B. Hasta el momento no se conoce nada, todo lo que estamos rebotando son producto de informaciones de medios internacionales. Eso es importante lo que has dicho, Gerson. De hecho está en el reglamento disciplinario de la Conmebol, ¿no? Esta infracción que está en el artículo 14 en donde se realizan 2 muestras es también para corroborar, ¿no es cierto? Como en cualquier otro análisis de sangre, de enfermedad, etcétera, quieren saber con esta contramuestra si es que realmente, por más pequeña además que sea la sustancia prohibida o sus metabolitos, si realmente está presente o no en el cuerpo del jugador. Esto no se trata de que hay un límite de la sustancia y a partir de ahí está prohibida, no. Así haya consumido en algún medicamento, en alguna comida, lo que fuere, la muestra más pequeña es que ya se da la sanción. Y son 2 años sin jugar además. Ahora, la muestra B, compañeras, es la misma orina, la misma prueba que se hizo aquel día, aquel partido ante la selección argentina, que es lo que viene señalando, insisto, medios internacionales. No es que se le vuelva a hacer un control antidopaje, es que se toma la otra parte, la otra muestra que se realizó el mismo día en el cual se jugó ese partido. Bien, pero el tema de los ánimos, Gerson, que es importante, ¿no? Porque acá, de verdad, estamos todos tensos. Imaginamos que aún haya mucho más, ¿no? Del cuerpo técnico, de los jugadores. ¿Qué es lo que se dice allá en la Videna? Bueno, de verdad que hay un hermetismo total, como puedes ver a continuación con la cámara de nuestro compañero Juan Carlos Lizano. Absolutamente todos los periodistas están cruzando información, averiguando qué es lo nuevo que se puede conocer al respecto sobre esta noticia. Hay mucha tristeza, por supuesto, lamento de parte de algunos periodistas, porque por supuesto también somos hinchas de la selección peruana. Claro. La federación no se ha comunicado, no se ha pronunciado al respecto. Existe, como señalaba, mucho hermetismo. No hay acceso hasta el momento para poder ver las prácticas. Hubo en un inicio a espacio de 15 a 20 minutos como máximo para ver las prácticas. Es ahí justamente donde veíamos a un Ricardo Gareca que estaba algo confundido, algo molesto, ¿no? Imaginamos por esta noticia que viene saliendo. Mari, ya nos acordamos el 1 de noviembre, día que fue feriado, la gente había celebrado el día anterior, ¿no es cierto? Pero ese mismo día, muy temprano, los jugadores estaban entrenando. Toda la selección estaba dando vuelta, pasándose la pelota. Ahora no vemos a nadie. Entonces, realmente yo no sé si es un tema de horarios, de programación, de la cancha, de la Videna, o es que realmente algo ha tenido que ver para quitarle el ánimo y que la gente no entrene como normalmente lo estaban haciendo, ¿no? Pensando en Nueva Zelanda, que no falta nada, ¿no? Ahora, compañeras, por ejemplo, llegaban algunas preguntas con respecto a qué pasaría si es que resulta ser positivo ello. Bueno, la sanción vendría solamente al jugador, más no a la selección peruana de fútbol. Es lo que nos vienen informando, por supuesto, medios oficiales en cuanto a la Asociación Mundial de Antidopaje. Así que en ese aspecto hay que tener mucha calma, hay que esperar, lógicamente, lo que puedan comunicar e informar los medios oficiales de las entidades oficiales, por supuesto, que tienen a su cargo esta supuesta notificación. Además, déjame comentarte, Sigrid, Mari, que existe un estándar de confidencialidad, es decir, existe, ¿no?, la confidencialidad del caso para los deportistas. No se puede revelar absolutamente nada, ni nombres, ni sustancias, ni notificaciones, porque existe justamente este estándar que es una asociación, justamente un pacto que se ha firmado con la misma WADA o la Asociación Mundial de Antidopaje, con las diversas federaciones del mundo.
Gerson, te agradecemos la información. Por favor, comunícate con nosotros si es que pasa algo más, si es que alguien dice algo, porque evidentemente esa es la noticia del día. Queremos saber qué es lo que está pasando. Sin embargo, ahora vamos a darle pase a Roberto Pollack, quien está con el médico de la Comisión Antidopaje, y él nos va a aclarar esta noticia sobre Paolo Guerrero. ¿Qué tal, Tigrid? Roberto Pollack, aquí de la Videna, de la sede de Copal. Estamos con Víctor Carpio, el director nacional de Antidopaje. Don Víctor, muy brevemente, sé que los tiempos están justos, ¿cómo toma esta información la Comisión Nacional de Antidopaje? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Nosotros nos tomamos con mucha calma. Todavía no hay nada oficial. Hay que recordar que la Autoridad de Control de Dopaje es la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Ellos son los que tienen que emitir la notificación formal, real. Eso todavía no se ha dado, ha sido notificada. Cuando eso ocurre en cualquier proceso de notificación por un resultado analítico adverso, como bien lo dijo Gerson, solamente eso es en estricta confidencialidad, y lo sabe el presidente de la Federación Deportiva, el deportista, la Agencia Mundial Antidopaje, bueno, y en este caso la Organización Nacional Antidopaje, ¿no? Y es con estricta confidencialidad, como usted dice, doctor. ¿Cómo se entera Argentina y cómo publica algo que todavía no se ha confirmado? Eso es algo interesante que tenemos que investigar. Nosotros, como Comisión Nacional Antidopaje, vamos a elevar un informe a la Agencia Mundial porque están violando el estándar internacional de confidencialidad y de datos personales. Es muy irresponsable para cualquier medio libremente salir a decir que un deportista salió con un doping positivo. En principio, porque el término de doping positivo solamente se utiliza cuando ya ha habido una sanción previa a una audiencia justa. Segundo lugar, cuando tú hablas de libremente, lo puedes hacer, pero después de que acabe la sanción y después de que el deportista no apele a esta sanción o a esta resolución. Y eso todavía no se definitivamente no se ha hecho. Recordemos, un analítico adverso es solamente la presencia de una sustancia o un metabolito en una muestra de un deportista. Justamente la confidencialidad asegura que no se vea mermado el nombre del deportista. Porque si un deportista, como cualquier persona, van a violar su derecho de confidencialidad, inician un proceso administrativo en contra de la persona que lo diga. Sin embargo, hay que decir también que está dentro de los plazos esta muestra de antidopaje, o sea, no es extemporánea. No, nosotros, el Código Mundial Antidopaje y el reglamento de la FIFA pone límites y tiempos para poder analizar las muestras, ¿no? El estándar te habla de 21 días desde que la muestra llega al laboratorio. Es que si analizamos si la muestra ha sido tomada hoy día, el laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje puede llegar el mismo día o 48 horas después. Desde que llega tiene 21 días para informar este resultado. Solamente en eventos mayores como Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos o Suramericanos, es que el laboratorio tiene la obligación de informar 48 horas después de haber recibido la muestra. Una consulta. Solamente en grandes eventos. A ver si el director nos escucha, director. Se está escuchando, sí. Sí, muy buenas tardes. Simplemente la consulta que quizá vaya un poquito más allá de lo técnico en términos médicos, pero de comprobarse o corroborarse que esta sustancia estaba, digamos, en la muestra del jugador. ¿La sanción a partir de cuándo regiría? Eso es lo que muchos peruanos se preguntan. Finalmente, Paolo Guerrero, de encontrarse, digamos, positivo en este análisis, ¿podría jugar todavía con Nueva Zelanda o tendría que ya ser sancionado desde ya por esos 2 años? Bueno, primero hablar de tiempos es también muy ligero, no podemos hablar de tiempos. El Código Mundial Antidopaje te dice que la sanción va desde una amonestación, que es una llamada de atención, hasta 4 años de suspensión. Y hay muchos factores que intervienen en el tiempo de la sanción al jugador. Entonces no podríamos adelantarnos a decir si va a ser o 6 meses, 1 año, 2 años o 4 años. Lo que es claro es que el panel disciplinario de la Federación de FIFA tiene que emitir una notificación al deportista indicándole que está suspendido. Desde ese momento de suspensión el deportista no puede jugar. Y eso que aseguro que no ocurre, o sea, no hay una notificación de suspensión. Okay. Bien.
Ok, nos queda muy claro. Muchas gracias por esa comunicación. También a ti, Roberto. Como lo ha dicho el médico, aquí hay que esperar. Y basado también en este principio de confiabilidad, eso no se debió saber ni afirmarlo, mucho menos cuando todavía no había una sanción. O sea, no hay que adelantarnos, ¿no es cierto? Hay que ser muy prudentes con lo que se dice. Una confidencialidad importante, pero además, ojo, las sanciones podrían ser desde una amonestación hasta 4 años. Es decir, no hablemos inmediatamente de los 2 años, porque hay una serie de cosas que, como ha dicho el doctor también, este director de médico, además de la Comisión Antidopaje, es que hay que evaluar todavía cuáles son los resultados. Y esperar esta contraprueba, ¿no? Que